Universidad Católica de Chile Televisión presenta la entrevista de Raquel Correa. Muy buenas noches. Hay pólvora suficiente como para remecer el edificio del esquema económico y romper el tejido de la estabilidad social. Así lo dijo el comentarista político Ascanio Cavallo en la época del domingo último, refiriéndose a las reformas laborales. Pólvora suficiente para remecer el edificio del esquema económico y romper el tejido de la estabilidad social. Ministro del Trabajo, don René Cortázar, el más joven del gabinete, el Benjamín del gabinete, viene llegando de Valparaíso, nos está pasando casi toda la semana. ¿Cómo fue el día? ¿Difícil? Fue un buen día. Pero estuvieron a punto de rechazar la idea de legislar las reformas laborales. La aprobaron 6 votos a favor de la aprobación de la idea de legislar y hubo 4 abstenciones. ¿Qué voto fue el que le sorprendió? Ninguno, diría yo. Hubiéramos esperado un apoyo más general a la idea de legislar, pero... ¿No le sorprendió que William Tall votara a favor del proyecto de la idea de legislar? En absoluto. ¿Por qué? Porque él ha manifestado, el momento que se presentaron los proyectos, que se tratan realmente de reformas moderadas, de reformas que van a contribuir no a hacer pólvora para desestabilizar nada. Que no es lo mismo aprobar una legislación que aprobar la idea. Sin duda alguna, pero él planteó desde el momento del inicio de las reformas de que se trataba de reformas que él estimó como moderadas en su orientación, y nosotros creemos que no es pólvora para desestabilizar nada, sino que va a ser una fuente de estabilidad para el país. Vamos a ver. Primera pregunta. ¿Coincide usted con lo que dijo el presidente de la República respecto a que los trabajadores del cobre son privilegiados? Los trabajadores del cobre efectivamente tienen una situación mejor que la mayor parte de los trabajadores del país, sin duda. Y tienen un trabajo también muy pesado. Y están en empresas... ¿Más pesado que los de Lota? No, probablemente no. Y están en empresas de muy alta productividad. Ahora, yo creo de que lo que ahí existe es lo que existe en general en empresas de muy alta productividad en la mayor parte de los países del mundo. Son empresas de alta productividad con sindicatos fuertes y por lo tanto con remuneraciones significativamente mayores que la del promedio de trabajadores de ese tipo. Ministro, ¿le resulta fácil, inconfortable ser el ministro del Trabajo y de Previsión Social ahora, habiendo sido usted asesor de los trabajadores, tanto de la Central Unitaria de Trabajadores como de la Confederación? No, en absoluto, al contrario. Yo creo que precisamente este tipo de trabajo, que es un trabajo que supone ir buscando reformas que estén sintonizados con el Chile de hoy, que estén sintonizados con las aspiraciones y las posibilidades del Chile de hoy, esa experiencia de haber trabajado por muchos años cercano a las organizaciones sindicales, a uno le ha permitido aprender muchas cosas. Pero ahora le ha correspondido entenderse y buscar acuerdos con los trabajadores y con los empresarios. Así es. Quiero que me diga sinceramente, ¿con cuál de los dos sectores le resulta más fácil entenderse? Digamos, con el sector que he tenido más amistad, con el cual he trabajado por más tiempo, más cercanía, y sin duda el movimiento sindical. Pero francamente tendría que decir de que el trabajo que hemos hecho con las organizaciones empresariales también ha sido un trabajo muy positivo, con dirigentes que han estado jugando sus opciones y planteando sus demandas, pero en una visión de país. ¿Qué tal los negociadores? Aquí hay 2 Manueles, Manuel Feliu, Manuel Bustos. Negociadores de primera división. ¿Así? Los dos con sus cartas bajo la manga. Muy buenos negociadores, muy leales a lo que ellos quieren para sus organizaciones y a partir de lo que ellos quieren para sus organizaciones con visión de país. Su proyecto de reformas laborales no ha dejado contento ni a uno ni al otro sector. La verdad es que es la gran polémica y si no es pólvora suficiente, según el juicio suyo, la verdad que es un tema de gran roce y que está recién en el Congreso empezando a tomar calor y color, ¿no es cierto? Pero esta sensación de que están todos desconformes, no lo aísla, no lo molesta, que no satisface a los trabajadores, no satisface a los empresarios. A mí me parece que es natural. El gobierno tiene un papel distinto al de las organizaciones sindicales y empresariales. Un dirigente sindical debe, por su función, representar los intereses de sus afiliados, buscar expandir los derechos que cubren a los trabajadores. Un empresario, un dirigente empresarial,
debe representar los intereses de sus afiliados, siempre mirando al conjunto del país, pero de su perspectiva. ¿Son contrapuestos esos intereses? No, hay elementos naturalmente que aparecen contrapuestos, pero hay un interés común. Y un gobierno tiene por obligación mirar el interés del conjunto de los chilenos. Lo positivo es lo siguiente, de que habiendo esos intereses distintos, en algunos aspectos distintos, estén en un cauce compartido. De modo que en una sociedad plural, donde haya trabajadores con sus intereses, empresarios con sus propios planteamientos, hagamos que las discrepancias se den en un cauce compartido para que avancemos todos juntos en la democracia y todos juntos en el desarrollo, porque eso está en el interés de trabajadores y de empresarios, y está en el interés del resto de los chilenos. A ver, ministro, usted es doctor en economía. Yo quiero saber si como ministro del Trabajo está actuando como economista o como político. Bueno, uno no puede dejar de cumplir una y otra función. Sin duda de que las reformas laborales tienen una base técnica y tienen una base económica. Es fundamental que las reformas sirvan a las necesidades de desarrollo del país, pero naturalmente que la forma como se analizaron estas reformas y cómo se discutieron no fue encerrado entre cuatro paredes por un grupo de técnicos. Fue conversando con las organizaciones sindicales, fue conversando con los empresarios, fue cerca de la realidad. Y esa es una tarea política. Habiendo sido un actor protagónico en esta historia, ¿usted tiene la sensación de que tanto unos como otros negociadores hablan para la platea distinto a lo que se habla ahí entre las paredes del ministerio? Bueno, yo creo que en las conversaciones que tuvimos hubo un acercamiento más significativo que el que hoy de repente se aprecia en el debate público. Por una razón muy simple. Es como en las negociaciones colectivas. Hace una semana atrás estábamos viendo los resultados de una negociación colectiva de una empresa y cuando uno miraba la propuesta inicial de una parte, 20 puntos sobre el IPC, la respuesta inicial de otra, 10 puntos bajo el IPC, uno decía, bueno, está muy distante, pero era parte del proceso de negociación y a los pocos días lograron converger hacia una solución compartida. Nosotros habíamos logrado, no gracias a nosotros, sino que gracias a un esfuerzo muy leal de trabajadores, de empresarios, de sus organizaciones, ir acercando muchas posiciones. Hoy cuando el Senado y el Congreso tienen que evaluar la reforma, de repente las posiciones aparecen un poco polares. Yo creo que es normal en una fase de negociación. Una de las cosas importantes que se ha planteado es que ni Manuel Bustos representa a los trabajadores, a todos los trabajadores del país, ni Manuel Feliu representa a todos los empresarios del país. Y que ellos ahora empieza realmente el proceso que es el legislativo. ¿Usted coincide con esa posición? Yo creo que hay que distinguir entre los afiliados que tienen una organización y a quienes representan. Es verdad que el número de trabajadores afiliados a las centrales sindicales es relativamente pequeño, y lo mismo a las centrales empresariales. Sin embargo, esos dirigentes representan mucho más allá de sus afiliados, en el sentido de que hay sectores mucho más amplios del país que reconocen en esos dirigentes a personas que realmente representan lo que ellos aspiran desde las visiones que ellos tienen, unos como dirigentes sindicales y otros como dirigentes empresariales. Yo tengo una curiosidad, ministro. ¿Por qué prefirieron enviar el proyecto de reformas laborales primero al Senado y no a la Cámara de Diputados, donde ustedes tienen mayoría en la concertación? Porque nos parece que este tipo de reformas son reformas que pueden crear, si se crea un periodo de incertidumbre muy largo, crear inestabilidad. Y son reformas para construir la estabilidad y no la inestabilidad. Y sí. El Senado permite, discúlpeme, el Senado permite de que se entre de inmediato en un proceso de negociación más de fondo, porque ahí los partidos de la concertación no tienen mayoría. Y por lo tanto, dado que en esa fase de negociación inevitablemente se va a llegar como una de las cámaras en que va a revisar el proyecto, sí, pareció que contribuía a la estabilidad inicial a través del Senado. ¿No será también una pequeña estrategia por una muestra de desconfianza de ustedes frente a lo que pueden hacer los legisladores de la propia concertación en la Cámara, agregando y quitándole al proyecto? No, nosotros tenemos mucha confianza en los legisladores de la Cámara y del Senado. ¿Cómo calificaría usted la legislación laboral que están pretendiendo reformar? Yo creo que es una reforma que básicamente contribuye a sintonizar las instituciones laborales. No, perdón. Yo le pregunto, la legislación que ustedes están tratando de reformar, o sea, ¿cuál es su juicio sobre la reforma laboral, sobre la legislación laboral que tenía el país? Yo creo que es una legislación que realmente no mantiene un equilibrio entre las partes. Es una legislación que no goza de una legitimidad social en los distintos sectores del país. Y en ese sentido es un conjunto de reglas del juego donde hay un jugador muy importante, que son los trabajadores, que sienten que esas reglas del juego no son equitativas. Ahora, me permite, ministro, porque es interesante probar las cosas a la luz de los frutos que producen, ¿no es cierto? Esa legislación, con todo lo discutible que puede hacer, demostró ser capaz de que se creara 1 millón de empleos, de bajar la cesantía del 30% al 5% en 7 años, aumentar el producto,
Eso no fue la legislación. Eso fue ¿No cree? No, eso no fue la legislación. Eso fue una economía que después de haber tenido una recesión grande en el 82-83, se recuperó y continuó creciendo. Y entonces naturalmente generó un aumento de la producción, generó un aumento del empleo y una caída de la cesantía. Pero eso no es consecuencia de la legislación. Nosotros estamos convencidos que la legislación que estamos proponiendo va a contribuir más a generar empleo que la actual. Eso lo veremos con el tiempo. Por ahora, Así entremos a algunos de los aspectos más controvertidos del proyecto. ¿A usted le parece compatible con la libertad que prácticamente se obliga a los trabajadores a sindicalizarse? No se obliga a nadie a sindicalizarse. Aquí hay libertad de afiliación, a nadie se lo va a obligar a entrar a una organización. Efectivamente no está establecida la obligatoriedad en forma expresa, pero tal como lo marcaba el Instituto Libertad y Desarrollo que dirige Nambiji, dice que no permite celebrar contratos colectivos si no es a través de la organización sindical, con lo cual se deduce indirectamente que están obligando a los trabajadores a afiliarse, porque si no hay otra manera de celebrar contratos colectivos. No, hoy día existen dos modos de celebrar contratos colectivos, de entrar en el proceso de negociación, que es a través de un grupo de negociación o a través de una organización sindical. Es tan fácil formar lo uno como lo otro. Sin embargo, el grupo negociador se crea y se disuelve. El sindicato permanece durante la vigencia del contrato. Aquí no se coarta la libertad de nadie. Todo el que puede formar un grupo negociador va a poder formar un sindicato. Sin embargo, el sindicato, al tener la permanencia durante el periodo de duración de contrato, es simplemente un mecanismo más eficaz. Pero no hay nadie que hoy día diga, yo puedo negociar con un grupo negociador, que mañana diga, yo no puedo negociar porque tengo que hacerlo a través de un sindicato. Ministro, usted, en pocas palabras, ¿es contrario o es partidario de la inamovilidad laboral? Nosotros no estamos proponiendo inamovilidad laboral. Yo sé que no, yo le pregunto si usted es partidario o es contrario. No, soy contrario de la inamovilidad laboral. Ahora, ¿no se logra una cierta inamovilidad laboral a través de estas legislaciones que gravan el despido y que colocan tantas cortapisas a las empresas? No, aquí hay que distinguir entre la inamovilidad laboral que impediría que la empresa pueda adaptarse a un mundo cambiante, que impediría que los empresarios pudieran realmente desarrollar su iniciativa en forma adecuada, que impediría la gestión de la empresa en forma eficaz. Y eso es muy distinto de un sistema de indemnizaciones que hoy día existe en Chile. Existe, antes del despido sin expresión de causa, diciendo ¿no que es cierto? existe un sistema de indemnizaciones que hoy día tiene un límite de 150 días. Nosotros estimamos que hay que subir ese límite de modo de que el trabajador durante su periodo de desempleo tenga un ingreso para cubrir un periodo mayor de cesantía, especialmente en un país que no tiene un seguro de cesantía eficaz, y que al mismo tiempo le asegure mayores condiciones de estabilidad cuando está trabajando en su empleo. Sí, yo estaba apuntando más bien en esta etapa a la causal de despido. ¿Cierto? La ley laboral está establecida sin expresión de causa y ustedes agregan causales. Claro, eso es un hecho. Trabajando en su empleo. Sí, yo estaba apuntando más bien en esta etapa a la causal de despido. La ley laboral está establecida sin expresión de causa y ustedes agregan causales. Claro, eso es un hecho que tiene que ver... Y obligan a ir al juzgado, o sea, le dan al trabajador, ¿no es cierto?, la posibilidad de ir al juzgado, lo que me parece muy justo, pero también hay una cantidad de otras condiciones, como es que si el trabajador tenga que pagar, el empresario, perdón, tenga que pagarle al trabajador durante el periodo del juicio. No, eso no está propuesto en nuestro proyecto, no. En caso de que no se justifique el despido. No, eso no está propuesto en nuestro proyecto. En nuestro proyecto lo que está propuesto es que un trabajador que lo despiden, cuando él llega en la tarde a su casa y su señora le dice, ¿qué te pasó? Y él dice, me despidieron. Y le pregunta, ¿pero por qué? De acuerdo al sistema actual, como no hay que dar ninguna causa, él dice, no sé, pero aquí tengo un cheque. Nosotros creemos que desde el punto de vista de la dignidad de la relación laboral, un trabajador que sostiene a su familia con su empleo, y no estamos hablando de inamovilidad, que no lo puedan despedir cuando sea necesario, cuando la empresa tenga que modernizarse o no resulta adecuado para su empleo, lo que decimos es que si ese trabajador está despedido, naturalmente, que él tiene que recibir, no puede recibir solamente la indemnización, tiene que recibir un fundamento de hecho de la causa por la cual fue despedido. Me parece que eso es algo absolutamente normal y que tiene que ver con la dignidad de la relación laboral. Otra de las medidas para dar estabilidad al empleo es la indemnización sin tope, que también es muy polémica, muy discutida. Actualmente, me decía usted, un mes por año con tope de 5 años, 150 días. ¿Están dispuestos ustedes a que para proteger a los trabajadores por esta vía se produzca
la contrapartida, que es que haya menos empleo? ¿No es el riesgo? No, yo creo que no es el riesgo, porque si uno mira cuál es el costo para las empresas de este cambio que hemos propuesto nosotros, no alcanza a ser el 1% del salario. Esa es su cuenta, no es la cuenta que todos coinciden. Hay muchos estudios que se han hecho independientes de nosotros, que han hecho institutos independientes, y hasta el momento nosotros hemos dicho menos del 1%, un estudio dijo 0,8%. Pilar dijo 0,8%. 0,8%, mañana se publica otro estudio donde dicen que va a ser 1%. La gente que sube más los costos dice 2%. Entonces, cuando alguien dice aquí va a haber un gran problema de generación de empleo, y cuando miramos los costos involucrados, si es 1%, si nosotros estuviéramos equivocados... Pongámosle que es 3%. Es que 3% Voy a hacer, es un cálculo absolutamente fuera de proporción respecto a los costos involucrados. Y realmente, cuando hablamos de un 0, algo por ciento que usted decía, de un estudio independiente, o el 1%, menos del 1% que hemos dicho nosotros, son aumentos de costos muy moderados para lo que se logra con esto. Y lo que se logra con esto es en un tema tan importante como la estabilidad del trabajador, como el hecho de que cuando él es despedido haya esta relación que a nosotros nos parece más digna, de que tenga una explicación la causa de su despido, etcétera, que eso es lo que se obtiene a cambio de ese costo que nos parece que es un costo muy menor. Continúa disfrutando Red. El ayer y hoy juntos. ¿Usted cree que con esta legislación laboral será posible al país crear 100.000 nuevos empleos, tal como se requiere al año, para poder cubrir las necesidades, la demanda del mercado laboral? Sin duda. Yo digo, ¿cómo se crean los empleos en el país? Fundamentalmente produciendo, creando, invirtiendo. Claro. ¿Y qué es lo que ayuda a que en un país invierta? Lo que ayuda a que en un país invierta es que haya estabilidad, que ese país tenga un camino que la gente ve que es un camino estable hacia adelante. ¿Y cómo se crea la estabilidad en el país? Se crea la estabilidad creando condiciones de equidad, que es lo único que puede fundamentar una auténtica paz social. Esta legislación ayuda a la equidad y ayuda a la paz social. Y al crear esa equidad y esa paz social, crea el clima que el país necesita para invertir y crecer. Y ahí se van a generar los empleos. Pero ese es su juicio y su esperanza, ministro. Usted se ha declarado un hombre optimista y esa es una prueba más de ese optimismo, porque algunos dicen que, por el contrario, se va a enrarecer el ambiente laboral, va a haber gente que va a estar buscando el despido porque va a ser sin tope, o sea, va a ser beneficioso sacar un desahucio, en fin, toda la forma de negociar también varía. La negociación interempresas, por ejemplo, para el 90% de los trabajadores que trabajan en empresas con menos de 50 trabajadores. Yo creo que siempre que hay cambios de esta naturaleza se producen miedos, que son los miedos que vienen junto con los cambios. Yo recuerdo antes del plebiscito... No se explican los miedos ahora. No, yo creo de que es natural. No es que yo no rechazo de que haya personas que tengan miedo frente al cambio. Yo creo que a todos nos dan miedo los cambios. Es algo que es propio de todos nosotros. No es algo que yo lo diga en términos críticos. Yo digo, los cambios producen miedos en muchos sectores y es natural que así sea. Antes del plebiscito, yo recuerdo que hubo gente que dijo, si gana el no, se produce estas mismas cosas que hablábamos recién, se acaba la inversión, se produce la inflación, se produce el país, acaba su progreso económico. Después se dijo de que si un gobierno como el actual iba a generar una caída de la inversión, hoy día vamos a tener este año, nos dicen, el año 90 un récord de inversión. Y yo creo de que a medida que esos cambios van ocurriendo, de repente la gente se da cuenta y dice, en realidad, volvió la democracia y la gente que tenía miedo al cambio se dio cuenta que se podía hacer un cambio en paz y que podíamos mirar el futuro con expectativa. Yo creo que va a pasar algo muy similar aquí. Hay sectores que hoy están con miedo porque dicen aquí hay un cambio y que van a comprobar, tal como ocurrió en los casos anteriores, van a comprobar que este cambio va a generar más estabilidad para el país, no menos. Me interesa mucho conocer su opinión respecto a si el gobierno está dispuesto a terminar con esta propuesta de la indemnización sin tope a cambio de este seguro de cesantía que se estaba proponiendo. El seguro de cesantía que se ha estado proponiendo, si uno mira las propuestas específicas que se han hecho, en general son un esquema como el siguiente. Se dice, mire, que el trabajador se le ponga en una libreta parte de su remuneración para que él pueda tener cuando renuncia. De hecho, nosotros en nuestra propuesta ya tenemos lo más sustancial de ese elemento incorporado, porque hemos dicho lo siguiente, que en los primeros 8 años el trabajador tiene un mes por año solo asociado a la posibilidad de que lo despidan. Pero que a partir del año 8º en adelante, si el trabajador y el empleador están de acuerdo, pueden decir lo siguiente, en vez de seguir acumulando un mes por año solo en el caso que me echen, ¿por qué no me deposita 15 días por año, pero que yo puedo cobrar no solo si me echan,
sino que si renuncio, si jubilo. Y entonces el trabajador que quiere una oportunidad mejor sabe que él no pierde toda esa antigüedad que tenía en la empresa, sino que se la lleva. De hecho, nosotros tenemos una mezcla. Los primeros años son un seguro frente al despido y los años posteriores son un seguro de cesantía no asociado al despido, sino que a cualquier evento. Pero no podría intercambiarse, o sea, porque lo que se está proponiendo es que en vez de la indemnización sin tope, haya este seguro de cesantía. La indemnización, los primeros, lo que se ha planteado es, de hecho, el proyecto del gobierno ya tiene incorporado parte de ese elemento, y lo que se ha planteado a veces es la idea... No, pero como ahora viene toda la discusión legal y se va a plantear que se reemplace una cosa por otra, yo quiero saber la opinión del ministro del Trabajo. No, digamos, lo que se ha planteado es lo siguiente, que en tanto esos avances en términos de ese que se llama seguro de cesantía fueran compartidos por las partes, y fueran de financiamiento privado, porque hay sistemas de seguro de cesantía que el Estado, con los escasos recursos que tiene hoy día para salud, para educación y para tantas cosas que hay que hacer, no los puede destinar en este momento a actividades como esa. En tanto, esos cambios se han propuesto al interior de un esquema que permita que el Estado siga haciendo la política social que hace, naturalmente, que se va a considerar. Ahora, en la propuesta que se ha hecho y en la discusión que va a haber, yo creo que en este momento se va a reconocer de que en la propuesta del gobierno ya hay un elemento de seguro de cesantía que después se puede ir perfeccionando. Acaba de decir una cosa que me interesa que quede muy clara. ¿Está o no dispuesto el Estado a invertir en ese seguro? ¿Espera que lo haga el empresario? ¿Que el empresario se cubra ese seguro? ¿Que el trabajador paga su aporte? Esas dos partes, dijo. ¿El Estado no? No, el Estado, nosotros el elemento de seguro de cesantía que se ha analizado, de analizarse, sería pagado por las empresas, no por el Estado, porque el Estado tiene que ser responsable en esto. El Estado, en este momento hay un esquema de indemnizaciones que lo paga el sector privado, y el Estado no puede descargarle eso al sector privado y usar los recursos que hoy necesitamos para salud, para educación, para vivienda, y en vez de hacer eso que tenemos que hacer y que es tan urgente, simplemente empezar a hacer lo que hoy está haciendo el sector privado con sus sistemas de indemnizaciones. Por lo tanto, con recursos del Estado, no está en el proyecto del gobierno en iniciar un esquema de seguro de cesantía con los recursos que hoy necesitamos para estas urgencias tan grandes que tiene el país. Los propios trabajadores pagarían el costo de estas leyes que pretenden protegerlos, según las críticas, con mayor desempleo, con menores remuneraciones. ¿Qué responde? Yo respondo de que si realmente uno concordara de que el aumento del elemento de la regulación de terminación de contrato, este asunto de las indemnizaciones, equivale a un 1% de aumento de los salarios, venir a decir que esto se va a pagar con mayor desempleo de los trabajadores, yo diría lo contrario. Estamos, como decía antes, creando condiciones para la equidad y la paz social en el país. Y eso va a ser la fuente de la inversión, y los trabajadores no solo no van a pagar con mayor desempleo, sino que con esta reforma vamos a generar condiciones para que crezca el empleo en Chile. Otro de los aspectos discutidos de la legislación es el derecho a huelga. Esta huelga indefinida que propone el gobierno, sin plazo de término, sin lockout, sin posibilidades de reemplazar a los trabajadores mientras dura la huelga. Hecho que no es tan extraño. En Estados Unidos existe democracia, existe una sindicalismo muy fuerte y existe la posibilidad de reemplazar a los trabajadores mientras dura el conflicto. ¿No cree que, como lo han establecido el presidente de la Confederación de Empresarios y lo han establecido hoy día Renovación Nacional en su declaración, así lo plantea, que esto es una proposición expropiatoria? Primero, respecto del lockout. En nuestra propuesta existe el lockout, como en la mayor parte de las legislaciones del mundo, un lockout defensivo frente a determinadas circunstancias de huelga. Segundo, respecto de los reemplazantes y de la existencia de si existen los 60 días en que se caducan los contratos. Lo que nosotros estamos proponiendo está sintonizado con lo que es la legislación de la mayor parte de los países. En la mayor parte de los países no existen huelgas con reemplazantes. Esta idea de que empieza la huelga y que yo reemplazo a los trabajadores en huelga es un esquema que no es estimado como equitativo en la mayor parte de los países del mundo y sin duda en la mayor parte de los países desarrollados. Ahora, nosotros hemos propuesto una alternativa a esto. Hemos propuesto un mecanismo que a nuestro juicio va a hacer huelgas más equilibradas, más justas que las actuales y más cortas que las actuales. Porque hay que buscar dos objetivos. Precisamente, ¿qué significa los contratos, los 60 días? Porque dicen, como se elimina el hecho de que a los 60 días se caducan los contratos, esa es una huelga indefinida. ¿Sabe cuántas huelgas llegan a 60 días?
No, yo sé que estadísticamente en Chile fueron muchísimo más breves. Ni el 2% de las huelgas llegaban a 60 días. O sea, el hecho de que a los 60 días se caduquen los contratos es una norma con las dos Is. Es irrelevante primero, porque la mayor parte de las huelgas no llegan a 60 días, casi ninguna llega. Y una segunda I, es irritante además, porque es la idea de que al final de 60 días a mí me caducan los contratos. Claro, pero entonces, si era irrelevante no era importante modificarla. Porque dije eran dos y no una sola. Era irrelevante y irritante. Ahora déjeme decirle lo siguiente. Nosotros estamos proponiendo mecanismos de mediación y mecanismos de resolución del conflicto que hagan, de que siendo equilibrado se resuelva al inicio. Nosotros estamos convencidos de que la propuesta que estamos haciendo va a lograr negociaciones más equitativas y huelgas más cortas, no más largas. Pero las leyes se hacen para que se apliquen, ¿no es cierto? Y nunca se sabe hasta que llegue el momento. Puede haber leyes, puede haber huelgas que resulten realmente muy prolongadas. Y eso producir la quiebra de la empresa y perjudicar, por lo tanto, la producción, el trabajo. Es que hay un mecanismo que se propone para esos casos. Si una huelga se prolonga en exceso, naturalmente de que... ¿Se refiere al arbitraje obligatorio? Hay la posibilidad que tiene el Estado de decretar reanudación de faena con la posibilidad de un arbitraje. De un árbitro, que es un árbitro que no es un funcionario público, que es un árbitro que viene de un cuerpo arbitral que le da garantía a las partes. ¿No le parece un gran error para el gobierno obligarlo a terciar en el conflicto, dictando estas reanudaciones de faena, haciéndolo terciar en un asunto del sector privado, entre empresarios y trabajadores? Si el gobierno no va a terciar en el resultado del pero el conflicto. gobierno es el que tiene que hacer el decreto de reanudación de faena. Pero bajo ciertas y circunstancias el que especiales. impone el arbitraje obligatorio. Bajo ciertas circunstancias muy especiales. Porque las situaciones que se hacen, que hagan necesario eso, con las normas que nosotros hemos propuesto de mediación y con la obligación además que existe de que antes que el gobierno pudiera hacer eso, hubiera una mediación anterior, estos van a ser los casos de absoluta excepción. Son para los casos raros. Para los casos raros el Estado tiene que tener un mecanismo de resolución, pero esta no es la regla general. El caso donde sí el Estado tiene derecho a intervenir desde el inicio con reanudación de faena es cuando hay un interés común en juego. Cuando haya, por ejemplo, una huelga que daña la salud de la población o que daña el abastecimiento de la población, ahí naturalmente el Estado tiene el derecho y el deber de reanudar actividades con arbitraje. Bueno, ahora vamos, en vez de reanudar la conversación, la vamos a terminar en este momento. Y yo le agradezco mucho su presencia, el esfuerzo de haber venido de Valparaíso y con ustedes la próxima semana. Muchas gracias.